Vamos a hablar de un punto extremadamente importante. Para mí, fisiología es el fundamento de todo el Step 1, del Step 2 CK y del Step 3. Si fundamentas excelente fisiología, patología en el Step 1, que es el mayor componente, se te va a hacer sencillo, y el Step 2 CK y el Step 3 se te va a hacer muy fácil. Y de una de las partes que más enredo causa en todos estos exámenes es la regulación de la PTH. Porque te van a hablar de hiperparatiroidismo primario, hiperparatiroidismo secundario, hiperparatiroidismo terciario, y eso te va a parecer que nos están hablando en otro idioma. Si entiendes esta lección, que es sencilla, es explícita y fácil, se te van a hacer fáciles todas esas partes en los demás exámenes. Entonces, mucha atención a esta lección. Vamos a hablar sobre fisiología regulatoria de la glándula paratiroide. Entonces, el primer punto es entender, imaginemos que este es nuestro cuello o el cuello de un paciente. Imaginemos que aquí está la clavícula de un lado, que aquí está la clavícula del otro lado, y que esto aquí abajo es la región pectoral. Ahora imaginemos que en nuestro cuello o en el cuello de este paciente hay dos glándulas a cada lado. Esas dos glándulas se llaman las tiroides. Y básicamente aquí vienen protegidas por un cartílago. Y ese cartílago está protegiendo de cualquier trauma a las glándulas tiroideas. Imaginemos que ese paciente está mirando hacia arriba. Entonces, más o menos este es el mentón de ese paciente que está mirando hacia arriba. Y por acá están las orejas. Entonces, podemos pensar que en la proyección que lo estamos viendo es en una proyección anteroposterior. Es decir, estamos viendo de frente a ese paciente. Por lo tanto, estás mirando en una proyección anteroposterior las glándulas tiroideas. Ahora imagina que somos cirujanos de cuello y llevamos a este paciente a una tiroidectomía y le sacamos las glándulas tiroides y tenemos las glándulas tiroides en este punto. Pero haz de cuenta que ahora giramos esas glándulas tiroideas. Al rotarlas, ahora las vamos a ver algo así. Resulta que cuando tú rotas las glándulas tiroideas, vas a ver detrás de ellas 4 puntos muy pequeñitos. Esos 4 puntos pequeñitos se denominan las glándulas paratiroideas. Por eso se llama la paratiroides. Está detrás de la tiroide. Entonces, ¿en dónde se encuentran ubicadas anatómicamente las glándulas paratiroideas? Detrás de la glándula tiroidea. Y es una pregunta típica. ¿Y por qué hablo aquí en fisiología de algo que es anatomía? El examen muy rara vez te va a hacer una pregunta de anatomía. Pero esta es una pregunta que creo yo que casi siempre sale. ¿Qué sucede si acabamos de hacer lo que hicimos? Nos convertimos en cirujanos de cuello y sacamos las glándulas tiroideas. También hemos sacado las glándulas paratiroideas. Por lo tanto, es frecuente que a un paciente que le hagan tiroidectomía haga estados de bajos o ausencia de PTH. La PTH, doctores, pregunta de examen, es la encargada en nuestro cuerpo de controlar el calcio. Pregunta típica de examen. Paciente de X edad que lo llevan a una tiroidectomía y después de la tiroidectomía te empieza a hacer tetáneas. Le haces el signo de Chebostek, de Troceau y te es positivo. Y tú dices, este paciente tiene tetáneas por hipocalcemia. ¿Cuál es la posibilidad que le ha pasado a ese paciente? La posibilidad es que durante la cirugía de cuello que le hicieron la tiroidectomía, también perdió la paratiroide. Y al perder la paratiroide, pierde control inmediato sobre el calcio y te puede hacer alteraciones del calcio expresadas en tetáneas. Pregunta fija de examen.
Ahora, dando esa introducción a la parte de la paratiroide, entendemos que controla el calcio. Entonces vamos a ver ese mecanismo fisiológico por el cual controla el calcio. Entonces el eje es la PTH. La PTH va a controlar el calcio teniendo una acción en 3 órganos. Entonces el primer órgano en donde se va a meter la PTH es en el intestino. Entonces la PTH tiene un mecanismo de acción sobre el intestino. El segundo punto donde la PTH actúa es en el hueso. Entonces pongamos por aquí un hueso. El tercer órgano donde la PTH actúa es en el riñón. Entonces hagamos por aquí un riñón. ¿Qué hace la PTH cuando se activa y estimula en el intestino una acción? ¿Qué acción estimula? Entonces la PTH en el intestino estimula el aumento de la absorción de calcio, pero resulta que hay una molécula que es una entrometida. Para donde va el calcio se quiere meter ella. Entonces cuando aumenta la absorción de calcio, también se aumenta la absorción de fosfatos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción que ejerce la PTH sobre el sistema gastrointestinal? Aumentar la absorción de calcio y también la de fosfatos. ¿Qué hace la PTH en el hueso? Entonces la PTH, cuando se viene al hueso, lo que le dice al hueso es: vamos a activar un ligando genético intermediario. Pregunta de examen: ¿cómo se llama ese ligando? El RANK. El RANK L. El ligando de RANK. Y ese ligando de RANK va a activar a los osteoclastos. Pregunta de examen: los osteoblastos construyen hueso. Los osteoclastos destruyen hueso. ¿Y cómo lo destruyen? Sacándole calcio. ¿Cuál es el mayor depósito de calcio de nuestro cuerpo? El hueso. Entonces, la PTH le dice al hueso: actívame el ligando RANK para que se activen los osteoclastos, y los osteoclastos se empiezan a comer el hueso para sacarle el calcio. Entonces podemos decir que los osteoclastos son los macrófagos óseos. Ahora, ¿qué le dice la PTH al riñón? Pregunta de examen, doctores. Nuevamente, conexión entre dos sistemas, sistema renal y sistema endocrino. Resulta que la PTH le dice al riñón: señor riñón, usted me va a cumplir 3 órdenes. Y el riñón le dice: ok, PTH, ¿cuáles son las 3 órdenes que te tengo que cumplir? Entonces le dice al riñón: primero, me vas a aumentar la retención de calcio. Segundo, ese fosfato entrometido, que se metió allá en el intestino, me lo vas a sacar. Entonces me vas a aumentar la excreción de fosfatos. Y segundo, me vas a ayudar a absorber más calcio en el intestino. Pero no lo vas a hacer tú, me lo vas a hacer a través de la vitamina D. Entonces resulta que el riñón guarda vitamina D2. La vitamina D2 es vitamina D de almacenaje, también llamada vitamina D inactiva. Y le dice: usted, riñón, me la va a convertir a vitamina D3, que es la vitamina D activa. Y esa vitamina D3 activa se viene al intestino a estimular más absorción de calcio. Ahora, todos nos preguntaremos: y bueno, ¿y qué pasa? Porque aquí estamos aumentando, pongámoslo en rojo, aquí estamos aumentando los niveles de calcio porque se está absorbiendo más, y por último eso entra en sangre. Estamos aumentando los niveles de calcio en sangre. Resulta que aquí los osteoclastos se están comiendo el hueso para aumentar la liberación de calcio en sangre. Entonces también se está aumentando el calcio. Y resulta que el riñón está reteniendo más calcio, entonces está aumentando más el calcio en sangre. Y la D3 activa está estimulando más absorción de calcio intestinal. Entonces aquí viene un efecto también por feedback negativo. A medida que aumentan los niveles de calcio en sangre, el mismo calcio bloquea la PTH y se viene la principal bloqueadora de PTH y se llama calcitonina.
Entonces se viene la calcitonina y le dice: oiga, señora PTH, estás como muy emocionada liberando calcio en sangre. Cálmate, bloquéate. Entonces, ¿cuáles son los factores que regulan en bloqueo a la PTH? Los aumentos de calcio intravascular y la elevación genera activación de calcitonina para que la bloquee. Por lo tanto, vamos a concluir. La PTH es la reguladora de calcio en nuestro cuerpo. Si no tenemos PTH, no tenemos calcio. Y recordemos, lección de fisiología cardiovascular. Si metemos calcio, si metemos sodio, sacamos potasio. ¿Eso qué genera? Contracción muscular. Si no tenemos calcio, no hay calcio que entre a la célula. Si no hay calcio que entre a la célula, no hay contracción muscular. Y si no hay contracción muscular, no hay relajación muscular. ¿Y a qué conlleva eso? A las tetanias. ¿Y qué pasa en las tetanias? Probablemente es una alteración del calcio o también puede ser causada por alteraciones del potasio, pero principalmente calcio. Entonces la PTH podemos concluir que tiene un mecanismo de acción en 3 órganos. En el sistema gastrointestinal, en el hueso y en el riñón. ¿Qué hace la PTH en el sistema gastrointestinal? Aumenta la absorción de calcio, pero también se le mete los fosfatos. Resulta que aumentar fosfatos en el cuerpo puede causar acidosis metabólica. Por lo tanto, el riñón dice: ese fosfato que entró, yo lo saco. Entonces, el riñón aumenta la excreción de fosfatos. Pero el riñón le gusta retener el calcio para evitar que la PTH se vaya al hueso y lo degrade. El riñón aumenta la retención de calcio y no se necesita activar la extracción de calcio ósea. Pregunta de examen, y eso se ve en patología. ¿Qué pasa cuando los pacientes tienen falla renal crónica, o más que falla, enfermedad renal crónica? Si el paciente tiene enfermedad renal crónica, el riñón funciona al revés. Empieza a retener fosfatos y empieza a eliminar calcio. Entonces le da hipocalcemia. La PTH se desespera diciéndole al riñón: reténmelo por favor, no lo dejes ir. Entonces se aumenta. Entonces un paciente con falla renal, enfermedad renal crónica, te puede hacer estados de hiperparatiroidismo, pero secundario a falla renal. Ese es el famoso hiperparatiroidismo secundario. Entonces, ¿qué opción le queda a la PTH para retener calcio? Le dice al sistema gastrointestinal: absórbeme más calcio. Pero el sistema gastrointestinal le responde: ok, yo te lo retengo, pero necesito de la vitamina D para absorberlo. Se devuelve la PTH al riñón, pero como el riñón está en enfermedad renal crónica, no le responde. Se devuelve la PTH y le dice al sistema gastrointestinal: señor intestino, lastimosamente el riñón no me responde, me toca irme para el hueso. Se viene al hueso y empieza a sacar el calcio almacenado en el hueso. Primer punto, el paciente entra en osteoporosis. Segundo punto, aparece una enfermedad que se denomina osteodistrofia renal. ¿Qué quiere decir eso? Osteoporosis más enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Por hiperparatiroidismo secundario. ¿Por qué? Secundario a que el riñón no quiere responderle a la PTH porque está dañado. Importante, doctores. Si entendemos regulación del calcio por la PTH, vamos a entender patología. Hiperparatiroidismo primario, hiperparatiroidismo secundario, que ya aquí hemos dado una introducción, e hiperparatiroidismo terciario. Entonces concluyamos. Recordemos, PTH, mecanismo de acción en 3 órganos. ¿Cuáles son esos 3 órganos? Intestino, hueso y riñón.
¿Qué hace en el intestino? Aumenta la absorción ¿de quién? De calcio. ¿Pero quién se le mete? Los fosfatos. ¿Cómo sacamos esos fosfatos en un riñón que funciona adecuadamente? Por el riñón. Entonces se aumenta por estimulación de la PTH la excreción de fosfatos, pero se aumenta la retención de calcio. ¿Qué más hace el riñón estimulado por la PTH? Convierte vitamina D2 a vitamina D3. Pregunta de examen desde bioquímica. ¿Cómo se llama la vitamina D2? Vitamina D inactiva o también 25-hidroxivitamina D. ¿Cómo se llama la vitamina D3 o vitamina D activa? Se denomina 1.25-hidroxivitamina D. Ahora, cuando la PTH no tiene respuesta del riñón, por lo tanto el riñón no produce vitamina D3, por lo tanto no se puede absorber más calcio a nivel intestinal, ¿qué vía le queda a la PTH? Estimular la sacada de calcio del hueso. ¿Cómo lo saca? Activa el factor ligando RANK. El factor ligando RANK activa los osteoclastos y los osteoclastos, como son macrófagos óseos, empiezan a comerse el hueso para liberar calcio en sangre. De esa forma, doctores, hemos hablado sobre fisiología de la glándula paratiroide.